Mujer abandona a su esposo e hijo por ser pobres y al final termina pagando muy caro su error. En un apartamento pequeño pero limpio en un edificio antiguo de un barrio popular vive Mateo, de 32 años, viste uniforme de operario, fríe huevos mientras su hijo Lucas, de 6 años, desayuna en silencio con la mochila escolar al lado. Su esposa Carla, de 30 años, maquillada con esmero, observa desde la sala. Su expresión mezcla hastío y frustración. No puedo más. Mateo, este no es el futuro que quiero, dice Carla mientras se calza unos tacones desgastados. Lo sé, pero estoy trabajando duro. Esto es temporal, responde él con tono conciliador. Ella no contesta, solo toma su bolso y sale, dejando un rastro de perfume barato. Carla camina por el centro de la ciudad, entre escaparates brillantes y cafés lujosos. Se detiene frente a una boutique de ropa fina, suspira, deseando otra vida. Un auto lujoso pasa y ella se mira en el reflejo de la vitrina. En un restaurante donde trabaja de mesera, Carla atiende a un grupo de jóvenes empresarios. Uno de ellos, Esteban, elegante y seguro de sí mismo, nota su belleza. Le deja una propina generosa y una tarjeta. Llámame si alguna vez quieres salir del mundo del café y los platos rotos. Una semana después, Carla se encuentra con Esteban en un bar exclusivo. Él la escucha, se muestra encantador, le promete oportunidades. No tienes por qué vivir así, Carla. Tú mereces algo mejor. De madrugada, Mateo llega de su segundo trabajo, encuentra una nota en la mesa. Lo siento, no quiero esta vida. Cuida a Lucas, Carla. Mateo, con el rostro desbordado por el dolor, se dirige hacia su habitación mientras Lucas duerme. Mateo, con ojeras marcadas, organiza sus horarios. Ahora debe cuidar a su hijo y trabajar doble turno. Viste a Lucas para la escuela mientras prepara café en una taza rota. Mateo logra ascender lentamente en su empresa, primero como encargado de mantenimiento, luego como asistente administrativo. Su determinación se refleja en su mirada, silenciosa pero implacable. Carla vive en un moderno departamento junto a Esteban. Ropa de marca, fiestas, lujos, pero algo no encaja. Esteban es frío, controlador. No me gusta que salgas sin avisar. No estás en tu barrio ahora, le dice en tono seco. De regreso a casa tras una fiesta, Carla se mira en el espejo del ascensor. Aunque está rodeada de lujos, su expresión es vacía. Le llega una notificación de su madre. Lucas preguntó por ti hoy. Ella la ignora. Carla se topa con Sandra, una antigua vecina. ¿Supiste que Mateo abrió su propia empresa de mantenimiento? El tipo no para de trabajar y ese niño es un sol. La sonrisa fingida de Carla no esconde el leve temblor en sus labios. En una fiesta de empresarios, Carla se siente desplazada. Oye comentarios que la humillan. Esteban apenas le dirige la palabra. Su brillo inicial comienza a desvanecerse. Mateo ayuda a Lucas con su tarea en la mesa del comedor. Ahora renovado, ¿crees que mamá va a volver?, pregunta el niño. No lo sé, hijo, pero nosotros vamos a estar bien siempre. Carla, sola en el departamento, ve cómo Esteban se marcha con otra mujer. Discuten, él le lanza un fajo de billetes. Eso es todo lo que eres para mí, un juego. Carla cae de rodillas, llorando en medio del mármol frío. Sin dinero ni trabajo, Carla regresa al barrio que una vez juró dejar. Nadie la recibe con calidez, toca puertas y recibe rechazos. Desde lejos, Carla ve a Mateo y Lucas salir de un centro comercial. Ambos ríen, vestidos con ropa limpia y nueva.
Mateo ya no parece el mismo. Erguido, confiado, Carla duda y no se acerca. Carla intenta llamar a Mateo. Él ve el nombre en la pantalla y deja que suene. Lucas pregunta: ¿quién era, papá? Nadie importante, hijo. Carla escribe una carta. Llora mientras confiesa su error, su ceguera, su dolor. La deja en el buzón del nuevo hogar de Mateo, pero nunca recibe respuesta. Años después, en un parque, Carla ve a Lucas jugar fútbol con Mateo. Sonríen felices. Ella los observa desde una banca lejana, invisible, como un fantasma del pasado. En la vitrina de una tienda de ropa de segunda mano, Carla se ve reflejada. Ya no es la mujer que soñaba con lujos. Está sola, arrepentida, con los ojos llenos de lágrimas y sin nadie a quien culpar. Carla cambió una familia por una fantasía. Cambió amor real por promesas vacías. Cuando creyó que huía de la pobreza, en realidad estaba huyendo de sí misma. El verdadero lujo nunca fue un reloj costoso ni un auto brillante. Fue el amor de un hijo, la lealtad de un buen hombre y la paz de un hogar sincero. Pero algunos errores, cuando se cometen por egoísmo, no se pueden deshacer. Y cuando se comprende eso, a veces ya es demasiado tarde.